Hola, buenas tardes a todos los que estáis ahí en Crash Radio 96.2 de la FM aquí en Madrid, a los que estáis en Bilbao a través de la 106.2 de la FM y a los que estáis en Vitoria a través de la 91.8 de la FM. Os doy la bienvenida y a todos los que estáis en Facebook aquí acompañándome un miércoles más. Aquí en Mujer, esta es tu hora. Mujeres, se me ha cortado esta canción que me encanta. Es una canción de Stryper. Es un cover de Adriana Barba. No, Adriana Barba no, Romina Barba. Es un cover de Romina Barba que canta canciones de Stryper traducidas al español. Es hora de cambiar, tiempos de cambios vienen. Y para que haya tiempos de cambios tenemos que cambiar primeramente nosotros. Tenemos que dejarnos transformar por Dios. Dice, no perdamos tiempo, no tenemos tiempo que perder. No es difícil dejar de hacer el mal. Tiempos de cambio, hay que empezar a cambiar. Mujeres y hombres, tenemos que empezar a dejarnos transformar por Dios, porque Dios quiere transformarnos. ¿Para qué? Para hacernos crecer espiritualmente. Hacernos crecer de dentro hacia afuera. El título de hoy es Crece. Es Crece. Porque creo que es muy importante que empecemos a crecer, porque a veces no crecemos porque nosotros mismos nos ponemos límites. Nos creamos un muro alrededor de límites creyendo que nos estamos protegiendo ¿de qué? Pues de infinidad de cosas que muchas veces solo están en nuestra cabeza, que realmente ni existen. A veces nos ponemos unos límites a lo que tenemos que hacer, a lo que tenemos que cambiar para que Dios pueda empezar a hacer su obra en nosotros. A veces nos ponemos tantos límites que luego al final ni existen. Límites como por ejemplo miedo a cambiar por lo que dirán los demás, ¿no? No, entonces yo me protejo, me hago una coraza para que la gente vea lo que yo quiero que vea, pero realmente no hay ninguna transformación en nosotros porque nos da miedo al qué dirán. A que diga, mira esta, si antes era así, antes era de aquella forma, y antes no hacía esto, y antes hacía lo otro. ¿Y cómo ha cambiado? A mí me lo han dicho a veces. A veces me han dicho, jo, tú antes no eras así, ¿cómo has cambiado? Tú antes no pensabas así. ¿Por qué has cambiado? Yo siempre digo, gracias a que he cambiado. Porque si no hubiese cambiado, lo que me espera, no creo que me gustara. No creo que me gustara nada. Y quiero leerte en Zacarías capítulo 2, Zacarías, en el libro de Zacarías, capítulo 2, versículo 4. Este libro está escrito en un tiempo donde el pueblo de Dios, tiempo atrás el pueblo de Dios había sido llevado a la esclavitud por Babilonia. Pero muchos años después ya Babilonia dijo, bueno, venga, el que quiera volverse a su pueblo, el que quiera volverse a su casa, se puede volver. Pero hubo un remanente que quedó, que se emperezó, que dijo, no, yo ya no vuelvo. Ya se habían acostumbrado a vivir en un lugar que no era el suyo. Y se quedaron. Y en ese contexto está escrito el libro de Zacarías. Dios quiere darle libertad a su pueblo. Aun siendo ellos los que decidieron quedarse, Dios sabía que esa no era su tierra. Dios tenía algo mejor para su pueblo. Dios tenía otra tierra, Dios tenía crecimiento para su pueblo. Y fíjate lo que dice Zacarías capítulo 2, versículo 4, dice, corre, habla este joven, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Te lo voy a leer otra vez, es que me encanta este versículo. Sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella.
No importa los muros que tú te estés creando alrededor. A veces hablamos de muros como que son obstáculos en nuestra vida. Lo podemos, dependiendo del contexto en el que estemos hablando de los muros quieren decir una cosa o quieren decir otra. A veces nos hablan de obstáculos en nuestra vida, de aquello que se interpone en nuestro andar con Dios, en nuestro caminar con Dios. A veces los muros nos hablan de protección. Por ejemplo, cuando en el libro de Nehemías pidió permiso al rey para volver a Jerusalén a reconstruir los muros y las puertas porque todo estaba destruido, ahí nos habla de protección. El pueblo de Dios estaba indefenso ante cualquier otro pueblo que podría haberles machacado vivos, como así pasó tiempo atrás. Y en ese contexto nos habla de protección. Aquí, fíjate, nos habla: sin muros será habitada Jerusalén. No importa los muros que tú te construyas a tu alrededor cuando la intención de Dios es hacerte crecer. No importa las limitaciones que tú pretendas ponerte cuando la intención de Dios es transformarte para darte un crecimiento espiritual que tú ahora mismo no te puedes ni imaginar. Dice: sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Tanto crecimiento te puede dar Dios en tu vida, tanto crecimiento espiritual, que ningún muro que tú te quieras construir alrededor de ti, de tu vida espiritual, va a contener lo que Dios tiene para ti, el crecimiento que Dios tiene para ti. Ningún límite va a limitar a Dios. Dios no tiene límites. Dios no tiene límites para nada, ni para darte crecimiento, ni para darte transformación, ni para nada, de nada, de nada. Dios hace lo que tiene que hacer. Dios hace lo que quiere hacer en tu vida, te pongas tú como te pongas. A veces nos ponemos esos límites, esos muros que creamos nosotros, en nuestra vida, que muchas veces no existen. Yo durante años tenía un muro a mi alrededor de timidez, de vergüenza, de no saber, de creer que no podría hablar delante de nadie, de creer que no podría expresar lo que Dios me estaba metiendo en mi corazón y que yo no podía dejar ahí metido. Tenía que sacarlo. Así como dice Jeremías, ¿no? Cuando en el libro de Jeremías, creo que es en el capítulo 2, bueno, es en el libro de Jeremías, dice: Él está harto ya de predicar, de profetizar al pueblo y de que nadie le haga ni puñetero caso. Todo el mundo sigue haciendo lo que quiere. Y llega un momento que Jeremías dice: quiero callar, ya no quiero predicarles más a esta gente, ya no quiero profetizarles, ya no quiero llevarles el mensaje que Dios tiene para ellos. Pero dice Jeremías: pero tengo un fuego dentro de mí que me impide callar. Tengo que hablar. Al final, por muchos límites que tú te pongas, por muchos muros que tú levantes alrededor de tu vida espiritual, al final Dios va a poner un fuego dentro de ti que vas a ser incapaz de mantener tu vida tras esos muros. Y Dios va a derribar esos muros. Y si no los derriba, los va a traspasar. Va a rebosar tu crecimiento a través de esos muros. Creemos que esos límites nos protegen del sacrificio. Creemos que no es así, pero a veces creemos que esos límites que nos ponemos para no ir más allá de lo que Dios tiene para nosotras, nos protegen del sacrificio de dejar algo. Porque muchas veces tenemos que dejar algo en nuestra vida para que Dios empiece a dar forma a esta vida nueva que tenemos en Él. Muchas veces tenemos que dejar cosas, incluso personas, a lo largo de nuestra vida para poder seguir en el camino de Dios, para que Dios siga transformándonos, para que Dios siga dándonos crecimiento. Y eso, a veces, esos límites que nos ponemos es para no pasar por ello. A veces tenemos que dejar cosas que estamos haciendo que aparentemente es lo que a Dios le agrada. Aparentemente estamos haciéndolo para Dios, pero en realidad no es lo que Dios quiere que hagamos. A veces Dios quiere que nos centremos en otra rama de lo que Él tiene para ti. A veces estamos predicando en un lugar donde no tenemos que predicar, donde ya hemos estado predicando un tiempo y no ha echado raíz la semilla.
Y Dios a veces dice, bueno, hasta aquí. Y a veces hacemos oídos sordos y seguimos, y seguimos, y seguimos, porque es nuestra familia, porque son nuestros amigos, porque ¿cómo voy a dejar de predicarles? Pero a veces hay que dejar. Es como cuando ayudas a una persona durante mucho tiempo económicamente o de la manera que tú quieras imaginarte. Estás ayudando a una persona, pero a veces Dios dice, hasta aquí. A nosotros nos ha pasado muchas veces de ayudar a alguien en concreto, económicamente sobre todo, y Dios ha dicho, no, no, hasta aquí ha llegado. Y nosotros seguir, y Dios decirnos, que dejéis de ayudar. Y nosotros seguir hasta que ya nos han dado el palo, ya lo hemos visto con nuestros propios ojos físicos, que debemos de dejar de ayudar a esa persona. Porque a veces ayudar a alguien es no ayudarle en nada. Ayudar a alguien a veces es cortar lo que la transformación que Dios tiene para esa vida. A veces ayudar, a veces nuestro buenismo nos supera tanto que queremos ayudar a alguien y estamos cortando la voluntad de Dios para esa vida. Porque a veces le estamos ayudando tanto que le estamos quitando de pasar por un desierto por el cual Dios va a utilizar para transformar esa vida y para después hacerla crecer. A veces nos empeñamos en hablar de Dios a una persona o a varias personas y Dios dice, ya no le hables más de mí, ¿no ves que no quiere? ¿No ves que no quiere? Porque si esa persona quisiera, se esforzaría en buscarme a mí. No tendrías que llevarme en bandeja a esa persona. Le puedes llevar en bandeja una vez, dos, tres, hasta ahí. Pero si esa persona ya no se empeña en buscarme a mí, eso dice Dios, deja ya de llevarme en bandeja. Porque para Él no valgo nada de momento. Entonces hay que dejarlo y Dios va a hacer lo que tenga que hacer en esa vida para que esa persona por sí misma vaya y busque a Dios. Y diga, sí, yo quiero ser transformado, yo quiero caminar en tus caminos. Y a veces nos cuesta, nos ponemos ese límite de no ir más allá por no dejar aquello que nos cuesta dejar. Dejar a ese familiar, dejar a ese amigo, dejar esas costumbres. Pero tenemos que dejar, tenemos que derribar esos muros, tenemos que derribar esos límites para que Dios empiece a darnos ese crecimiento. También nos ponemos esos límites que creemos que nos protegen de creer que nuestra economía menguará. A veces Dios te dice, tienes que hacer esto y sabes que te va a costar algo de dinero, sabes que te va a costar, te vas a tener que rascar el bolsillo y nos aferramos a, no, es que yo no creo que eso tenga que ser así porque Dios proveerá. No, pero es que Dios ya te está proveyendo para que tú proveas. Y a veces nos cuesta mucho porque creemos que nuestra economía va a menguar. Pero si nosotros usamos la economía conforme a Dios quiere que la usemos, va a ser todo lo contrario. Nuestra economía no va a menguar, va a crecer. Igual que nosotros vamos a crecer espiritualmente, lo demás va a crecer a nuestro alrededor. También nos ponemos límites que creemos que nos protegen del exceso, del sentido, del ridículo. Lo que te decía yo antes, que yo a veces durante años me he construido ese muro que me limitaba. Y ese muro se llamaba timidez, se llamaba exceso de sentido del ridículo, se llamaba vergüenza, se llamaba, es que yo no voy a saber, es que cómo lo voy a hacer yo, es que no me van a escuchar, no me voy a saber explicar. Y ese muro lo he tenido yo a mi alrededor durante años, creyendo que me protegía de qué pensarán, o de hacer el ridículo, o de no saber expresarme, o de que no hacerme entender. Pero Dios dice, no, es que si tú hablas lo que yo te digo, la Biblia dice, cuando estéis en algún lugar, no os preocupéis de qué tenéis que hablar. Cuando llegue el momento, yo pondré mis palabras en vuestra boca. Yo hablaré a través de vosotros. Y yo me aferré a eso y dije, hasta aquí hemos llegado. Este va a ser mi martillo con el cual derrumbe, eche abajo ese muro que tengo durante tantos años y que era un lastre en mi vida. Ese muro del sentido del ridículo, de la vergüenza, de la timidez. Y dije, no, hasta aquí hemos llegado. Cuando yo tenga que hablar, no voy a ser yo quien hable, va a ser Dios el que hable a través de mi boca. A veces también nos creamos ese muro
esa limitación de ¿qué pensarán de mí los que me conocen? O más bien deberíamos de decir, ¿qué pensarán de mí los que me conocían? Porque después de un cambio tan grande que Dios hace en tu vida, los que te conocían ya no te conocen, como creían que te conocían. Te conocían en tu vida antigua, de cómo eras, de lo que hacías, a qué te dedicabas, de cómo hablabas, de cómo te expresabas, de cómo pensabas. Pero cuando Dios empieza a transformar tu vida, cuando tú empiezas a dejarte transformar por Dios, aquellos que te conocían dejan de conocerte, porque no conocen tu verdadero yo, que ya no es tu verdadero yo, sino tú, es Cristo en ti. Ya no es tu verdadero yo, sino tu verdadero Cristo en ti. Por tanto, ya no te conocen y nos dan miedo muchas veces. Creemos que nos protegemos con esos límites que nos ponemos a qué pensarán de mí aquellos que me conocían. ¿A qué dirán? Pero ¿sabes qué? Que hay que pasar de esa gente. Hay que pasar de eso que es un lastre para nosotros. ¿Qué pensarán de mí aquellos que me conocían? Mis amigos de toda la vida. ¿Qué pensará mi familia? ¿Qué pensarán de mí? Pues que piensen lo que quieran. Que piensen lo que quieran. Yo a veces te he puesto el ejemplo de... Yo he tenido que romper con amistades. Una de ellas era una amistad de 26 años. Una amistad de 26 años. Me costó como 6-7 años cortar con esa amistad. Desde que yo empecé a entender de parte de Dios que tenía que cortar con ella. Yo decía, pero ¿cómo voy a cortar con esta amistad? Tantos años de amistad con esta mujer, tantos años. Nos conocíamos desde la adolescencia. Tenía yo 15-16 años y ella pues un par de años menos cuando nos conocimos, y llevamos una amistad hasta 26 años después que tuve que cortar con esa amistad, porque era un muro delante de mí que no me dejaba avanzar. Era un límite de carne y hueso que no me dejaba ser transformada por Dios, no me dejaba crecer espiritualmente. También he tenido que romper con otras amistades de menos años de amistad por la misma causa, porque una cosa es que no sean creyentes y los tengas como amistad, pero que respeten lo que tú crees, y otra cosa es que no lo respeten, que intenten hacerte ver que eres tonta porque estás creyendo en Dios o porque estás creyendo lo que dice la Biblia. Y entonces cuando eso empieza a pasar hay que cortar con esa amistad. Si eso no es transformado, si esa persona no es transformada, hay que cortar con esa amistad, porque nadie te puede hacer pasar por tonta por tus creencias. Entonces a veces hay amistades que hay que cortar, porque si no cortas con esa amistad, al final te va a hacer creer, tú misma vas a creer que no debes creer en Dios, que no debes creer a Dios y que tienes que dejar de leer la Biblia. Por tanto, esas amistades hay que cortarlas. Son límites que no nos dejan ser transformadas por Dios y no nos dejan crecer en lo que Dios tiene para nosotros. Pero Dios te quiere hacer libre de todo eso. Fíjate lo que dice Zacarías 2:7. Zacarías 2:7 dice: Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, escápate de esas amistades, escápate del sentido del ridículo, escápate del miedo a que nuestra economía mengue, escápate del qué pensarán de mí, escápate de todo aquello que te limita a que Dios te transforme y a que Dios te haga crecer. Escápate, dice Dios. Si Dios te quiere hacer libre, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si conoces a Jesucristo, que es la verdad, Él te va a hacer libre, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Dice: escápate, Sión, la que moras con la hija de Babilonia. Por tanto, la que moras en esclavitud, escápate, escápate de esa esclavitud. Ya es hora de que seamos libres, ya es hora de romper las cadenas, ya es hora de echar abajo esos muros. Y si no los echas abajo, los tienes que ignorar como si no existieran, para que Dios te transforme y su crecimiento pase a través de esos muros. Dios puede liberarte de tus limitaciones, de todo a lo que te has esclavizado, para hacerte crecer en Él. Y tienes que creerlo. Tienes que creer que Dios puede liberarte y Dios te va a liberar. Dios te va a liberar de cualquier esclavitud que tú tengas.
Puedes ser esclava de cualquier cosa, incluso de la cosa que podemos ver a tanta gente que hace y que se ha normalizado tanto y muchas veces somos esclavos de ello. Que como el tabaco, por ejemplo. Tú ves a alguien fumar y parece que ya no es tan raro, ¿no? Ver a alguien fumar. Y que se creen libres porque deciden fumar o no, pero quítales el tabaco durante 3 días. A ver si son libres de decidir fumar o no. Se tiran de los pelos. ¿Por qué? Porque se han esclavizado del tabaco. Son esclavos del tabaco. Te pongo el tabaco como ejemplo porque es el ejemplo más sencillo. Pero tenemos tantas cosas en este mundo que nos esclavizan. Más que nos esclavizan, que nos dejamos esclavizar por esas cosas. Pero Dios te quiere hacer libre de todo eso para poderte transformar, para empezar la transformación en tu vida y después empezar el crecimiento. Cuando decidimos crecer en Dios, uno de los mayores obstáculos que nos construimos es que queremos cambiar lo que hacemos en lugar de cambiar lo que somos. Eso es uno de los mayores obstáculos. Y más que obstáculo es una equivocación que a veces, en la que caemos a veces. Que queremos cambiar lo que hacemos, pero no cambiamos lo que somos. Tal vez dejas de fumar, pero no dejas el fumador, no echas fuera al fumador que hay en ti. Sigues acordándote del tabaco, sigues teniendo esa gana de fumar, sigues echando de menos el tabaco, en lugar de poner tus ojos en Dios, que es el que te está liberando del tabaco, para que ya no lo eches de menos. Y te lo digo por experiencia, yo fumé tampoco fumé tantos años, hay gente que ha fumado más años. Yo solo fumé durante 14, 15 años, en mi primera juventud. Y yo recuerdo que intenté dejar de fumar varias veces y no lo conseguía, porque lo intentaba por mí misma. Yo decía, no, tengo que dejar de fumar. Y lo que te decía antes, y me di cuenta que yo sola no podía. Me di cuenta que yo era esclava de ese tabaco. Yo no poseía la cajetilla del tabaco en mi bolsillo. La cajetilla del tabaco me poseía a mí. Yo no era capaz de que esa cajetilla de tabaco me soltara mi vida. Pero un día dije, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, yo no puedo. Y de repente, un día empecé a oler el tabaco y me entraban ganas hasta de vomitar. Así como te lo digo. Y pude dejar de fumar y no volverlo a echar de menos. Yo ahora pienso en el tabaco y es que ni lo echo de menos. Es que solo de oler ese humo es insoportable. Y eso no lo hice yo, eso lo hizo Dios a través de mí. Por tanto, no es solo cuestión de cambiar lo que hacemos, no es solo cuestión de dejar el tabaco, no es solo cuestión de cortar con una amistad, no es solo cuestión de dejar hábitos que a Dios no le agradan. La cuestión es cambiar lo que somos. Porque si cambiamos lo que somos, dejaremos de hacer lo que estábamos haciendo. No es lo mismo dejar de hacer y seguir siendo lo que éramos, que cambiar lo que somos y a través de ese cambio dejamos de hacer lo que a Dios no le agrada. Ese es el orden. Cambiar primero lo que somos, que Dios transforme nuestra vida, que Dios nos cambie. Y cuando Dios nos cambie, vamos a aborrecer muchas cosas de las que hacíamos. Esas salidas que hacíamos por la noche hasta las tantas, ya ni las vas a echar de menos. No las vas a echar de menos. Muchas personas no quieren ser transformadas porque no quieren dejar esa vida nocturna. Pero no saben que si son transformados, ya es que no van a echar de menos esa vida nocturna. Incluso desearían que aquel tiempo que perdieron por la noche saliendo, bebiendo, de juerga, desearían que aquello no hubiera pasado. Por tanto, no va a costar dejar de hacer cuando cambiamos lo que somos. A ver, otro obstáculo o a lo mejor otra equivocación es que queremos cambiar lo que las personas ven en lugar de centrarnos en cambiar lo que solo Dios puede ver. A veces queremos cambiar solo en la iglesia, cuando nos ven, aparentamos. Eso es apariencia al final. Eso es como esa zarza a la que se acercó Jesucristo pensando que tenía fruto y se acercó y no tenía fruto. Era pura apariencia. Desde lejos parecía que tenía fruto porque estaba frondosa, tenía muchas hojas, estaba fresca, se veía muy bien y parecía que tenía fruto. Parecía una zarza que llevaba fruto.
Y cuando se acercó Jesús estaba más pelá que pelá. No tenía ni una frutilla, no tenía nada, solo hojas. Y Jesús le dijo, no vuelvas a dar fruto. Ya hasta aquí ha llegado. Y podemos pensar, qué rencoroso Jesucristo, Jesús, que pensaba que tenía el fruto y porque no tenía fruto ya le dijo, ya está, hasta aquí ha llegado. Y se secó la zarza. No fue no fue el hecho de que no tuviera fruto, sino porque aparentaba tener fruto cuando en realidad no lo tenía. Por eso Jesucristo reaccionó así. Y muchas veces queremos cambiar lo que ven, queremos aparentar desde fuera algo que no hay dentro. Tenemos que centrarnos en lo que solo Dios puede ver, que es nuestro interior, que es nuestro corazón. Y el cambio siempre es de dentro hacia afuera. Cuando tú cambias por dentro, cuando te dejas transformar por dentro, los que están fuera lo van a ver. No va a hacer falta que tú demuestres nada. No va a hacer falta que tú digas, mira, Dios me ha transformado. Mira, Dios me ha dado el don de profecía. Mira, Dios me ha dado el don de sanidad. No va a hacer falta que lo digas. El don va a hablar por ti. La transformación va a hablar por ti. Yo recuerdo una vez una persona que conocimos, una mujer que conocimos, que ella siempre decía lo buena que era y lo generosa y lo amable y lo sincera que era. Ella siempre, tú hablabas con ella y siempre te lo decía. Aunque ya te lo hubiese dicho ayer, hoy te lo volví a decir. Y si yo te lo decía y mañana hablabas con ella, te lo volví a decir. Ella un día recuerdo que otra persona le dijo, mira, ya sabemos cómo eres. Mira, yo prefiero que mis acciones hablen por mí al lugar de yo hablar de mis acciones, en lugar de yo hablar de mis actitudes. Por tanto, vamos a cambiar lo de dentro para que se vea fuera. Porque no es necesario decir cómo somos ni qué dones tenemos, porque todo eso va a hablar solo por nosotros. Todo eso va a aflorar de dentro. Cuando Dios empieza a transformarte por dentro, los que están fuera lo van a ver. Pero Dios quiere transformarte desde dentro, en lo más profundo de tu ser, para darte ese crecimiento que tanto esperas. El crecimiento se basa en el nuevo nacimiento. Una de las cosas en las que se basa es en un nuevo nacimiento. El crecimiento está basado en una salvación real. Y fíjate, a veces aquí hay un debate. ¿La salvación se pierde o no se pierde? Mira, y nosotros siempre decimos, porque a veces aparentemente parece que la salvación se pierde. Porque tú ves a alguien que ha estado en la iglesia años, ahí lo ves cantando las manos arriba, orando a voz en grito, y tú lo has visto durante 6, 7 o 20 años en la iglesia y un cristiano que no veas, y de repente se tira la cabra, tira al monte, empieza a fumar, empieza a irse con mujeres o con hombres, empieza a hacer su vida, reniega de Dios, y un día se muere y dices, perdió la salvación. Déjame que te diga que ese hombre jamás tuvo una salvación real, jamás experimentó una salvación real porque no se dejó transformar desde dentro. Hubo un cambio en hacer las cosas, dejó de hacer cosas que a lo mejor no debía hacer, pero dentro de él tal vez las añoraba. Tal vez dejó de hacer, cambió actitudes por fuera. Se hizo una zarza en apariencia, con hojas verdes, frescas, frondosa, pero realmente por dentro no tenía fruto. Por tanto, ese hombre jamás tuvo la salvación. Cuando tú experimentas una salvación real, cuando tu salvación es real, la experimentas de verdad y a través de esa salvación experimentas el perdón de Dios, ahí no vas a perder jamás la salvación. Puedes tener tiempos que te alejes de Dios, como a muchas personas le ha pasado, pero esa salvación se la lleva con él. Porque si ha habido una transformación real en su vida, la salvación no la va a perder. Porque esa persona, un día, en el día menos esperado, de repente va a hacer así otra vez y va a volver. Le va a pasar como al hijo pródigo. El hijo pródigo dejó de ser hijo, no dejó de ser hijo del padre. El hijo pródigo estuvo viviendo con el padre, haciendo lo que quería el padre, trabajando para el padre, sirviendo para el padre, beneficiándose
de todo lo que tenía el padre para él, de su casa, de sus bienes, de su comida, de todo. Pero un día le dio un arrebato y dijo, padre, dame la herencia, que me voy. Y el padre se la dio. El padre le dio la herencia, porque fíjate, déjame que te diga, a veces nos pasa a nosotros como pastores que tenemos personas en la iglesia que sirven, que hacen cosas, y de repente un día, por lo que sea, deciden alejarse. Por lo que sea, porque a veces te ven más como amigo que como pastor. Y a lo mejor les tienes que hablar algo, por lo cual se duelen o les pica en su corazón, les duele en su corazón y se alejan, porque te están viendo más como amigo que como pastor. Entonces se alejan y tenemos que ser como ese padre que dice, vale, mira, te dejo que te alejes. Te dejo que te alejes porque ante un niño con una rabieta no te puedes sentar a negociar. No te puedes sentar a explicarle nada. Ante un niño con una rabieta lo único que tienes que hacer es dejarlo. No puedes preguntarle qué te pasa, no puedes negociar con él, no puedes explicarle, no puedes hacerle que entre en razón porque está en medio de una rabieta, como le pasó al hijo pródigo. Por tanto, a ese niño con una rabieta, que todos habremos experimentado con nuestros hijos. Yo con mis hijos cuando eran pequeños y tenían una rabieta tirada en el suelo llorando, yo nunca me he sentado a razonar con ellos. Les he dejado y cuando se les ha pasado la rabieta, entonces se les puede hablar, entonces se les puede explicar y entonces puedes razonar con ellos. Y así hizo el padre. Me dijo, vale, toma tu herencia, vete donde quieras. Y así hacemos muchas veces los pastores con esas personas que han estado sirviendo y que de repente un día, por lo que sea, algo les ha dolido y se alejan. Esa es una rabieta espiritual. Por tanto, hay que dejarlos, que ellos terminen su rabieta, que ellos se aplaquen y cuando la cosa pasa, entonces ya sí se puede hablar con ellos. Entonces ya sí se puede razonar con ellos. Y así hizo el padre, dijo, toma, vete, vale, te quieres ir, te dejo, eres libre de irte. Y el hijo se fue. Y malgastó la herencia. Y ya cuando malgastó la herencia que vino una hambruna y no tenía ni qué comer, metido con los cerdos, comiendo algarrobas. Y dice que de repente volvió en sí y volvió a la casa del padre. Y volvió con él. Y él iba diciendo, él iba memorizando lo que le iba a decir al padre. Padre, no soy digno de ser tu hijo, no soy digno de esto, pero aunque sea, llévame con tus jornaleros. Trabajaré y me ganaré el pan. y entonces llegó al padre y el padre le recibió con los brazos abiertos y no le dejó ni terminar la frase. Le abrazó, le besó, le puso el anillo, le cambió la ropa, hizo un festín, hizo una fiesta, porque ese hijo que estaba salvado, que un día se perdió, pero se llevó su salvación con él, esa salvación le hizo así. Entró, volvió en sí, porque la salvación iba con él. Volvió en sí, volvió al Padre. Por tanto, si tú tienes una salvación real y un día decides, o por lo que sea, pasa algo en tu vida, decides alejarte, tienes esa rabieta espiritual, te alejas, pero la salvación va contigo porque es una salvación real, esa salvación un día va a caer sobre ti de nuevo, vas a volver en ti y vas a volver a Dios. Por tanto, aunque te alejes un tiempo, si es una salvación real, la salvación no la vas a perder. Porque esa salvación va a hacerte volver en ti y vas a volver a Dios. Pero si tú no has tenido realmente, no has experimentado la salvación, simplemente ha sido apariencia, si te alejas, la salvación no va a ir contigo. Porque no la has experimentado, no la has aceptado realmente en tu interior. Todo ha sido apariencia. Por tanto, si algún día vuelves, tal vez vuelvas y recibas la salvación real. Más que la recibas, la aceptes. Por tanto, el que se aleja sin tener una salvación real y no vuelve, no ha perdido la salvación, es que nunca tuvo la salvación real. Si se pierde es que nunca hubo una salvación, solo fue una emoción por algún tiempo. Debemos tener vida espiritual, debemos nacer de nuevo, debemos recibir el perdón de Dios. Dios tiene el perdón así en su mano, solo tienes que querer recibirlo. El crecimiento espiritual es algo individual. Independientemente de si tu familia sea creyente o no sea creyente. Porque tus padres sean creyentes y tus hermanos sean creyentes, si tú no lo eres, no vas a recibir el crecimiento espiritual. No vas a recibir la transformación. En Juan, fíjate, Juan
En Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, dice... Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por tanto, tenemos que recibir a Dios para ser hechos hijos de Dios, para recibir su salvación. Es algo individual. La salvación es individual. Yo no puedo recibir la salvación por ti y transferírtela. El único que te puede transferir la salvación es Dios. Y tiene que ser algo entre tú y Él, para que sea una salvación real. No puede ser por emoción, no puede ser porque yo te explique, no puede ser por lo que veas en otros. Tiene que ser algo entre tú y Dios. Porque tus padres pueden serlo, pueden ser hechos hijos de Dios, porque ellos han recibido a Jesucristo. Tus hermanos pueden serlo también, pero si tú no recibes a Jesucristo en tu vida, tú no vas a tener esa salvación real. Es algo individual. Tenemos que vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. En Hechos 6:32 dice: Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Algo clave, obediencia, obediencia. Y obediencia no por temor a lo que pueda pasar, sino obediencia por amor. Obediencia por querer agradar a Dios. Por querer agradar a Dios. El Espíritu Santo nos guía. La influencia del Espíritu Santo nos guía. Juan 16:13. Juan 16:13. Juan 16:13 dice: Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos va a guiar en todo momento. Es imprescindible vivir bajo la influencia del Espíritu Santo para poder obtener el crecimiento espiritual. Conocer la gracia de Dios. Conocer la gracia de Dios. No es lo mismo saber lo que Dios hace. No es lo mismo escuchar algo sobre Dios que conocer de verdad quién es Dios. No es lo mismo que tú me hables de tu hermano. No es lo mismo que me hables de sus actitudes. No es lo mismo que me hables de donde él trabaja, de cómo es él, si es bueno, si es malo, si se porta bien, si se porta mal, que yo acercarme a tu hermano y hablar con él y conocerlo realmente. No es lo mismo, con Dios pasa igual. No es lo mismo que yo te cuente cómo es Dios, no es lo mismo que yo te cuente qué cosas Dios puede hacer, a que tú te acerques a Dios y le conozcas. Y le conozcas en primera persona. Y recibas su gracia y conozcas su gracia. No es lo mismo tener información sobre Dios que tener una relación con Dios. Yo me puedo informar de algo, pero si no tengo una cercanía a ese algo. Yo me puedo informar sobre la República Dominicana, puedo ver fotos sobre ella, pero si no voy a la República Dominicana, no lo voy a conocer bien. Si no ando por sus calles, si no camino por sus calles, no voy a conocer bien aquel lugar. Tú me puedes hablar de alguien, pero si no tengo una relación con ese alguien, no lo voy a conocer bien. Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18 dice: Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No es lo mismo que yo te hable de Él a que tú lo conozcas en primera persona. Crece en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Si no conocemos y experimentamos la gracia de Dios, no podremos experimentar su perdón, su amor. No podremos experimentar cómo Él nos redimió. Por eso tenemos que crecer en el conocimiento de Jesucristo. ¿Cómo? Leyendo la Biblia. Leyendo su biografía que está escrita
en la Biblia. Acercándonos a Él, ¿cómo? Pues lo decíamos el otro día, a través de la oración, a través de la Biblia, a través de estar con Él en la intimidad. Solo así podremos conocerle de verdad. Y solo así podremos conocer de su gracia, lo que su gracia puede hacer en nosotros. Su gracia nos perdona cualquier cosa que hayamos hecho. Su gracia perdona todos los errores que podamos cometer desde el día de hoy hasta que muramos en este mundo. Su gracia sobre nosotros, cuando de verdad recibimos esa gracia real, eso lo tiene que ser todo en tu vida. Porque eso es lo que te va a dar la vida eterna. Porque a través de su gracia, Dios va a perdonar todo. Dios te va a perdonar todo. Dios te va a transformar y Dios te va a hacer crecer. Porque la gracia es que Él lo va a hacer, aun sin que lo merezcamos. Aun cometiendo errores, aun metiendo la pata, aun haciendo algo que a Él no le agrada. Porque somos humanos y nos equivocamos. Pero si nos volvemos otra vez a Dios y de repente Dios volvemos en nosotros y decimos, ¿qué he hecho? Es que mira lo que he hecho. Pero la gracia de Dios te limpia, su sangre te limpia de todo pecado, dice la Biblia. Su gracia, Él te redimió. Redimir, lo explicaba ayer mi marido, antes de ayer, redimir es comprar a precio algo que no lo merece. Dios ha comprado nuestra salvación. Dios nos ha comprado a través de su sacrificio. Nosotros no hemos tenido que pagar nada. Lo único que tenemos que hacer es aceptar esa gracia, ese perdón. Es lo único que tenemos que hacer. Por lo demás ya Dios lo ha hecho todo. Jesucristo nos compró con su sangre. Y no nos compró con 4 gotas de sangre. Él entregó hasta la última gota de sangre por ti, por mí, por cada una de las personas que existieron, que existen y que existirán. Ahora nosotros tenemos que recibir, tenemos que aceptar esa gracia. El crecimiento espiritual trae una verdadera humildad. El crecimiento no es compatible con el orgullo. Si tú ves a alguien que dice, mira lo que hago, mira qué orgulloso, lo ves metido en un orgullo y dices, ay, demasiado orgullo y poco crecimiento. Y poco crecimiento espiritual. A más crecimiento espiritual, menos orgullo. A más crecimiento espiritual, menguamos en orgullo. El crecimiento espiritual va de la mano de la humildad, no del orgullo. Donde hay orgullo no existe el crecimiento espiritual. Cuando creces espiritualmente, menguas en orgullo. Si el orgullo no mengua, no reflejarás a Dios a nadie. No reflejaremos a Dios a nadie, porque Dios, Jesucristo hecho hombre, fue humildad de los pies a la cabeza. Santiago 4:6 dice que Dios exalta a los humildes, pero rechaza a los orgullosos. ¿Por qué? Porque si estamos reflejando a Dios a los demás, una de las cualidades de Jesucristo que demostró en la tierra fue su humildad. Él podía haber nacido en el mejor palacio del mundo, rodeado de oro y de las mejores joyas y de todo lo mejor. Pero Él decidió nacer en un pesebre, ahí donde comían las vacas, donde comían las ovejas. Ahí estuvo, ahí nació. Tú imagínate el olor que tenía que haber allí, a excremento de animales. Allí decidió nacer, porque desde el primer segundo que pisó, que su cuerpo entró en este mundo con cuerpo de carne y hueso, desde ese momento Él quiso demostrar humildad. ¿Para qué? Porque realmente Él es así, es una de sus actitudes. Y además, porque nosotros tenemos que aprender de Él. Por tanto, tenemos que aprender de su humildad también. Filipenses 2, del 5 al 8, fíjate. Filipenses 2, del 5 al 8, dice, lo busco y te lo digo. Filipenses 2, del 5 al 8 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si Él no hubiese tenido tal humildad en Él, si Él mismo no hubiese sido la humildad personificada, cuando hubiese llegado el momento de ser muerto en la cruz, hubiese renegado de ello. No hubiera podido pasar por ello si no hubiese tenido esa humildad que Él tenía.
Sin humildad no podremos pasar por muchos desiertos que Dios utiliza para nuestra transformación. Porque en la falta de humildad crece el orgullo, y el orgullo no nos deja ver que a veces necesitamos esos desiertos. Creemos, no, yo ya no lo necesito, yo ya pasé por eso una vez. No, pero es que a veces necesitamos pasar por desiertos para menguar aún más el orgullo y que crezca aún más la humildad. Tenemos que experimentar una transformación real, una transformación real. En Romanos 12:1. Romanos 12:1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que tener una transformación real. Tenemos que dejarnos transformar realmente por Dios, porque solo en esa transformación podremos comprobar, cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Solo en una transformación real, vamos a comprobar, vamos a saber y vamos a experimentar cuál es la voluntad de Dios. Su voluntad, que siempre es agradable y perfecta. Tenemos que tener la actitud de avanzar. Filipenses 3:13. Filipenses 3:13 dice, un momento, lo busco. Filipenses 3:13 y 14 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Actitud de avanzar. No podemos seguir mirando atrás. No podemos seguir echando de menos el pasado, o no podemos seguir llevando como lastre ese pasado que tuvimos un día, o aquel daño que nos hicieron, o el daño que nosotros hicimos a alguien. Tenemos que dejar ya el pasado, tenemos que tener la actitud de avanzar hacia adelante, hacia el futuro, seguir avanzando, seguir creciendo, dejando de vivir en el pasado. No vivamos en el pasado. El otro día te decía, en el pasado ya no está Jesús, en el pasado ya no está Dios. Dios está aquí contigo, y Dios está en tu caminar constante, en tu avanzar constante. Pero en el pasado ya estuvo Dios para rescatarte, pero ya no está allí. No volvamos al pasado. Pasar página para no estancarnos. Con la mochila del pasado no podemos avanzar. También tenemos que tener una actitud de servicio para ser transformados por Dios, para que esa transformación surta efecto en nosotros. Mateo 20, y con esto ya vamos a ir acabando. Mateo 20, 27 y 28. Mateo 20, 27 y 28 dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Actitud de servicio, actitud de avanzar y actitud de servicio. Debemos renunciar a una vida centrada en nosotros mismos. Sirviendo, servir, haciendo las cosas para Dios, como para Dios y no para los hombres. Solo así el servicio será excelente o casi excelente. A veces decimos, no, yo hago las cosas para Dios, y en realidad luego te das cuenta de que no las estaban haciendo para Dios, sino para los hombres. Hace muchos años, cuando estábamos en Fuenlabrada, recuerdo una persona que venía, un chico joven que venía, y él siempre estaba allí sirviendo y haciendo cosas, y el primero en hacer, y venga, y esto y lo otro, y él siempre nos decía, no, yo soy así, yo hago todo esto porque yo lo hago para Dios. Yo vengo temprano a la oración porque yo lo hago para Dios. Yo vengo a ayudar, vengo a limpiar, vengo a hacer todo lo que pueda porque yo lo hago para Dios. Pero en realidad lo estaba haciendo para nosotros. Porque un día tuvimos que hablar con él por algo que sucedió. Pues a veces hay que exhortar, ¿no? Y tuvimos que hablar con él y empezó a decaer el servicio.
ya empezó a dejarlo atrás, ya no estaba tan pendiente de hacer sus cosas en la iglesia, ya no venía por las mañanas a la oración y nos dimos cuenta de que no hacía las cosas para Dios, las hacía para agradarnos a nosotros, para agradar a los ojos de los hombres. Pero la actitud de servicio debe ser el servicio a Dios. Y el servicio a Dios es el servicio a los hombres al final. Servir en tu iglesia, hacer las cosas que tienes que hacer, independientemente de si alguien te ha hablado y te ha molestado, independientemente de si te llevas mejor con unos que con otros, pero el servicio es para Dios. Al final tenemos que concentrarnos en Dios y no en las personas. Porque si tu servicio, si tus obras dependen de lo que te digan y de las personas que hay a tu alrededor, déjame que te diga que habrá días altos y días bajos. Pero si tú centras tu servicio en Dios, los días siempre van a ser altos. Porque habrá cosas que escuchas que no te gusten, pero tú estás centrada en tu servicio a Dios. No es en el servicio a los hombres. Que sí es verdad que los hombres se benefician porque si sirves en la iglesia, limpias los baños, por ejemplo, todos se van a beneficiar. Pero eso lo estás haciendo para Dios. Pero si lo haces para que se beneficien los demás y alguien te dice algo que no te guste, vas a dejar de hacerlo. Por tanto, actitud de servicio ¿a quién? A Dios y no a los hombres. Y puedes pensar, ya, pero es que yo mis limitaciones, mis muritos me los pongo para protegerme. Es que yo quiero, pero no, es que fíjate que en lo que hemos leído, fíjate, Zacarías 2:4, donde dice, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Y tú dices, vale, y si me quito los muros, si salgo así, apelo a la vida con Dios, ¿qué me va a proteger? Pero es que, dice en el versículo 5, dice, yo seré para ella, yo seré para ti, dice Dios, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. No hay nada que tú puedas, no hay herramienta con la que tú te puedas proteger. Sobre todo con esas limitaciones, esos muros que a veces nos ponemos. No hay nada donde pueda proteger tu vida espiritual. Porque tu vida espiritual, dice Dios, que es Él mismo, es como fuego, es como muro de fuego a tu alrededor para protegerte en todo momento. Por tanto, vamos a romper esos muros, vamos a romper esas limitaciones y vamos a empezar a crecer. Porque ese crecimiento, esa transformación que Dios va a empezar a hacer en ti, para luego darte ese crecimiento que no sabes ni hasta dónde va a llegar, no te lo puedes ni imaginar, todo eso Dios lo va a proteger. Va a ser como muro de fuego a tu alrededor. Y fíjate que dice más adelante, porque el que te toque a ti, toca a la niña de mis ojos. El que te toque a ti, toca a la niña de mis ojos. Por tanto, da igual lo que escuches, da igual lo que te hagan, porque de ti no viene la venganza, viene de Dios. De Dios viene la protección también. Por tanto, vamos a dejarnos de limitaciones, vamos a romper esos muros y vamos a dejarnos transformar por Dios para poder crecer espiritualmente. Porque Dios tiene un crecimiento que es sobrenatural para tu vida. Que nada, ningún límite, ningún muro lo va a poder contener. Nada de lo que tú hagas va a poder limitar los planes de Dios que tiene para ti. El crecimiento de Dios que tiene para ti. Por tanto, vamos a dejar esos límites. Vamos a dejar ya esos límites y vamos a empezar a dejarnos transformar por Dios y vamos a experimentar ese crecimiento espiritual que va a ser la leche, ese crecimiento. Va a ser, vamos, no te lo vas a poder ni imaginar, vas a decir, ¿y esto cómo puede ser? ¿Cómo ha venido? Pero ha venido, ¿por qué? Porque nos hemos dejado transformar por Dios y hemos dejado que Él ponga el crecimiento. Uno podrá sembrarte su semilla y otro podrá regarte, pero el crecimiento solo lo pone Dios. Así es que vamos a dejarnos en manos de Dios, vamos a confiar en su protección y vamos a dejarnos de tonterías. Vamos a dejar que Él nos transforme desde dentro hacia afuera y el crecimiento va a llegar.